Hola, bienvenidos a Verdades Inspiradoras, donde miramos a verdades bíblicas y lo analizamos para ver cómo nosotros podemos vivir esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Soy el pastor Jim Steinland y es un placer estar con ustedes para este estudio. Últimamente hemos estado viendo lo que Jesús llamó el segundo mandamiento más importante en toda la Biblia. Luego miramos a cómo en esa última noche, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, antes de ser arrestado, torturado con lo que le hicieron, crucificado, antes de eso, Él compartió con sus discípulos una última enseñanza. Y en esa enseñanza, Él dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y luego miramos cómo Él repitió ese mandamiento en capítulo 15 del libro de Juan, en versículos 12 y 17. Y luego vimos su oración al Padre en capítulo 17 del libro de Juan, donde Él pidió en versículo 11 que sus discípulos sean uno, unidos. Y luego en versículos 20 a 23, Él pidió la misma cosa por todos los que iban a creer en Él por medio de la palabra de los discípulos. Ahora, en este estudio, yo quiero ver con ustedes lo que Dios nos enseña por medio de la palabra del apóstol o las escrituras del apóstol Pablo a tres diferentes iglesias. Quiero comenzar con la iglesia en Corinto, lo que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia. Primeramente quiero mirar al problema y luego quiero mirar a lo que el apóstol rogó que esa iglesia hiciera para enfrentar el problema que tenían. En capítulo 3, versículos 1 al 4, el apóstol escribió estas palabras. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Lo que la iglesia en Corinto estaba permitiendo fue pecado. Y ellos tienen la idea de que porque son tolerantes, porque aceptan este pecado, ellos lo ven como si fueran espirituales, como si esto fue una demostración de su madurez espiritual. Pero el apóstol dice, no, cuando tú permites pecado, no es porque eres maduro en la fe, es porque eres un niño en la fe. Y él, hablando a esta iglesia, les escribe y les dice, ustedes son carnales, ustedes deben de haber ya madurado para que pudieran enseñar a otros, pero todavía necesitas que alguien te enseñe a ti. Porque todavía estás estás comiendo de un biberón en vez de un plato de comida sólido. Él los está regañando diciendo ustedes son niños en la fe. Lo que ustedes están permitiendo es
evidencia de una falta de madurez espiritual. La palabra de Dios nos enseña que una demostración, una evidencia de inmadurez, de falta de madurez espiritual, es cuando hay grupos en la iglesia que excluyen a algunos y permiten a otros. Es decir, hay división, hay disensión, hay desacuerdos, hay una falta de armonía, hay una falta de madurez espiritual. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y el apóstol Pablo, hablando a esta iglesia, la iglesia en Corinto, dice: ustedes son infantes en la fe. Ustedes son niños inmaduros en Cristo. Estas personas no han aprendido cómo vivir por fe. Ellos están pensando que lo que ellos ven con los ojos es lo que deben de obedecer. Lo que ellos entienden con la mente es lo que deben de comprender y lo que deben de usar para su guía en su vida diaria. Y el apóstol Pablo les está corrigiendo, diciéndole: no es así. Ustedes deben de mirar a la palabra de Dios y deben de estar escuchando y oyendo la voz del Espíritu Santo, y deben de ser guiados por el Espíritu Santo, no por lo que ustedes pueden ver. Ellos están felices de ver la evidencia del poder del Espíritu Santo en la vida de otros, y no están deseosos de que ese poder sea parte de su vida propia. Esta iglesia es tan inmaduro que ellos tienen la mentalidad de que siendo o permitiendo pecado en la iglesia es madurez espiritual, porque están permitiendo, son tolerantes de los inmaduros. Entonces el apóstol Pablo los tiene que corregir. Y en versículo 10 de capítulo 1 vemos donde el apóstol Pablo habla a la iglesia y les dice esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él está orando, pidiendo, rogando a esta iglesia que sean unidos, que sean unánimes, que sean lo que Jesús oró al Padre que seamos nosotros. En esta iglesia, en Corinto, hay pecado moral, hay pecado sexual. El apóstol Pablo habla de esto en capítulo 5, pero antes de llegar a este pecado sexual, el apóstol Pablo tiene que ver con el pecado de la unidad. Yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo algo aquí, que poniendo las prioridades en orden, el pecado de la falta de unidad es más importante que el pecado sexual. Porque el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo enfocarse en este pecado de la falta de unidad antes de enfocarse en el pecado moral en la iglesia. Esto debe de ser un llamado a nosotros hoy día en la iglesia. Nosotros hoy día estamos tan divididos que aún es difícil encontrar personas con quien nosotros nos sentimos cómodos en compartir las necesidades en nuestra vida para que ellos puedan orar por nosotros. El pecado de división
es tan destructiva que está impidiendo la misión de nuestro Señor Jesús. Jesús oró al Padre: Padre, hazlos uno para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y nosotros, debido a nuestra división, estamos enviando un mensaje al mundo que realmente no es un mensaje. Al parecer, las iglesias no tienen más armonía que el gobierno, los políticos. La verdad es, en muchas iglesias, la política en la iglesia es equivalente a la política del gobierno. Y eso es triste. Es triste porque Jesús oró que nosotros seamos unidos, como Él y el Padre son uno. Y nosotros en la iglesia hemos olvidado esta oración de nuestro Señor Jesús. Ahora, acompáñame mirando a lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Primeramente, el apóstol Pablo nos da 3 capítulos enseñándonos lo que el Padre ha hecho por nuestra salvación por medio de Jesucristo y luego cómo somos sellados por el Espíritu Santo. Y Él da una larga explicación de las bendiciones que son nuestras por medio de Jesucristo, por el plan del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Él concluye capítulo 3 con una oración por esta iglesia y luego Él concluye su oración con la palabra amén, así sea. Él comienza capítulo 4 con estas palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa palabra, pues, nos está indicando que el apóstol ahora está llegando a una conclusión debido a lo que él ya nos ha explicado. Y él ahora dice: yo quiero que vives tu vida en una forma digna de tu llamado. Quiero analizar este pasaje con ustedes. El apóstol Pablo está rogando a la iglesia. Y esta palabra de rogar es la misma palabra que él usó cuando él dice que él había rogado a Dios que Dios le sane de esa enfermedad que él tuvo. Es la misma palabra. Implica un deseo intenso, un deseo profundo para la iglesia. Y él dice que esto es, él pide que él ruega que ellos viven en una forma digno de su llamada. Cualquier cosa menos que esto es una vida indigna de nuestro llamado. Y él dice: con toda humildad, con paciencia. Estas palabras son palabras que son requisitos para vivir nuestra vida en una forma digna de nuestro llamado. Y nota que él dice con paciencia. Nosotros tenemos que mirar cómo esta palabra paciencia es una palabra que indica que nosotros tenemos que ser tolerantes de las personas que tienen un punto de vista diferente a la nuestra.
nosotros tenemos que tomar en cuenta que posiblemente ellos tienen otras experiencias y debido a sus experiencias, ellos ven las cosas de un punto diferente a la nuestra. Y nosotros con paciencia debemos de explicar por qué nosotros creemos lo que creemos. Y si ellos no lo ven, entonces extendemos más paciencia, no menos. Es lo que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 13, donde el apóstol Pablo escribe a esa iglesia: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, nosotros nos dividimos en la iglesia por cosas tan insignificantes. En la mirada eterna, las cosas que nosotros pensamos que son importantes, realmente en eternidad no van a contar para nada. Ni siquiera van a estar presentes en la eternidad. Cuando el apóstol Juan, seguramente 60 años después que Jesús fue crucificado, él vuelve a recordar este mandamiento de Jesús, que amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Escucha lo que él escribió en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El apóstol Juan se acuerda de esas palabras de Jesús, donde Él dice que amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él recuerda que Jesús dio su vida por nosotros y Él dice, nosotros también debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto a la iglesia en Efeso, él llega al versículo 3 y él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la vida digna de nuestro llamado. Una vida que no está luchando, no está batallando para preservar la unidad. Es una vida indigna de nuestro llamado, porque somos llamados a la unidad. Debemos de hacer todo lo posible, hasta dar nuestra vida, para preservar la unidad en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo está rogando a esta iglesia que mantengan esa mentalidad de unidad y que no permiten que nada interfiere con la unidad en la iglesia. Pablo hace un pedido igual o un ruego muy similar a otra iglesia. Lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a esa iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo es combate, es una lucha, no es fácil. De lo mejor que tienes para preservar, para mantener, para proteger esta unidad. Es una lucha, es una batalla, es un combate. Tienes que luchar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está indicando a esta iglesia.
en el libro de Filipenses. Cuando el pueblo de Dios no está luchando, batallando, combatiendo por la fe, cuando no estamos firmes los unos con los otros de un mismo espíritu, cuando no estamos de una sola forma de pensar, no estamos viviendo una vida digna de nuestro llamado. Si no estamos combatiendo para la unidad, estamos en pecado. Mira lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros llegamos al cielo, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta por las acciones que hemos hecho aquí en este mundo. Y yo creo que una de las preguntas del juez va a ser si nosotros hemos vivido nuestra vida en una forma digna de nuestro llamado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cómo vamos a responder al juez cuando él nos pregunta, ¿viviste tu vida en una forma digna de tu llamado? ¿Qué vamos a responder? Allí estará Jesús. Allí estarán todos los testigos de cómo hemos vivido nuestra vida. Todas nuestras palabras estarán allí. ¿Qué vamos a decir a nuestro Señor Jesús? ¿Qué vamos a decir al juez perfecto? Si nosotros hemos permitido división en la iglesia por cosas que no fueron pecado, yo creo que cuando miramos a lo que Jesús sufrió por nosotros, vamos a caer a sus pies en lágrimas por cómo nosotros hemos permitido división en nuestra iglesia. Cuando vemos que hemos rehusado seguir el liderazgo de la persona que Jesús escogió para liderar la iglesia, yo creo que estaremos muy avergonzados, reconociendo que nuestro egoísmo combatió contra lo que Jesús quería hacer en la iglesia. Cuando nosotros reconocemos que nuestro egoísmo y nuestro orgullo fueron parte de lo que causó división en la iglesia, vamos a estar en lágrimas viendo qué tan tonto fuimos para permitir cosas tan insignificantes, dividir la iglesia y dañar la misión de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo entonces debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo vivimos en unidad? ¿Cómo podemos preservar y proteger esta unidad? Vea conmigo lo que el apóstol escribió a la iglesia en Éfeso en capítulo 4, versículos 4 y 5. Él dice lo siguiente: hay un cuerpo y hay un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza. Hay una esperanza. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo y hay un Dios. Hay 7 puntos esenciales.
Si nosotros estamos unidos en estos 7 puntos, debemos de vivir en unidad, en armonía. Debemos de estar luchando juntos para preservar la unidad. No debemos de permitir que las cosas insignificantes entran y nos dividen. Estas son las cosas esenciales. Estas son las cosas que nos deben de unir y no debemos de permitir que otras cosas entran y causan división en la iglesia. Hay muchas iglesias que se dividen sobre la música, sobre programas de construcción, planes de construir lugares adicionales, dónde debemos de abrir otra misión, quién debe de liderar la misión, el liderazgo del pastor, qué responsabilidades tiene. Hay todas clases de cosas que nosotros permitimos entrar en la iglesia y dividirnos. Son pecado. Y nosotros debemos de enfrentarlo en mansedumbre, en paciencia, pero no debemos de ser parte de esas cosas. No estoy diciendo que dejamos la iglesia. Hay tiempos cuando debemos de dejar la iglesia. Para varias cosas hay razones. La Biblia son claras que debemos de dejar los que no andan conforme a la palabra de Dios. Pero cuando el otro hermano está buscando también seguir la palabra de Dios, nuestro punto de vista no debe de dividirnos cuando ambos estamos buscando seguir, vivir conforme a la palabra de Dios. No seas una de esas personas que debido a egoísmo, orgullo o vista personal que te causa dividir o romper la armonía en la iglesia. No seas parte de tal cosa. Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante en Cristo Jesús. Y parte de lo que es voy a decir más que importante, ni siquiera es negociable. Nosotros tenemos que preservar la unidad en la iglesia si nosotros vamos a disfrutar de la vida abundante que Jesús quiere que vivamos, con el poder del Espíritu guiándonos día por día. Nosotros en humildad rindiéndonos al Espíritu Santo diciendo: Señor, yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor, tú me guías y yo obedezco. Eso debe de ser nuestra mentalidad, debe de ser nuestra oración y debe de ser el propósito de nuestra vida. Hermanos y hermanas, mi oración es que esto te ayude en cualquier iglesia donde estés, que esto te ayude a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el plan que Él tiene para tu vida, para que tú también puedas vivir esa vida abundante que Jesús vino a darte. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga grandemente.